Buenos días a todo el mundo, soy José Antonio, el formador de los talleres de ofimática en los centros culturales. Como siempre, vuelvo a desearos de verdad que de salud estemos bien, que tengamos fuerza y bueno, pues que aguantemos lo que nos queda por venir. Ante todo, de verdad, muchísima salud a todo el mundo. Bueno, como veis, seguimos con los tutoriales, arrancamos con un tema nuevo, es el Excel. Hay que dar Excel, forma parte del paquete de ofimática. Lo que sí os digo es que vamos a hacer un Excel de verdad muy sencillo, muy básico. Y por supuesto, si a alguien le pudiera interesar alguna cosa más concreta, más profunda, bueno, pues contactar con nosotros, por favor, para que yo encantado de verdad de ayudaros en todas las necesidades que podáis, ¿vale? Por otro lado, voy a intentar que os manden al correo electrónico el libro, el fichero con el cual estamos trabajando, para no tener que escribirlo. Bien, quizás sea lo más engorroso que pueda haber en el Excel, es escribir, como veis, toda la lista de lo que queremos tener reflejado en nuestra hoja de cálculo. Vale, ya os digo, intentaremos que haceros llegar el fichero para que no tengáis que escribir y simplemente que trabajemos pues de las cositas para que pongáis vuestras hojas como queráis y hacer los pertinentes resúmenes que necesitéis. Bien, como os comento, el Excel ya sabemos todo lo que es, pero entender que el Excel es uno de los programas más completos que hay. No solamente es para sumar y restar como si fuera una hoja o una calculadora, sino que vale también para escribir cartas, para facturas, para base de datos, para almacenar también imágenes. O sea, de verdad que es uno de los programas más completos que hay. Bien, lo que se trata en el Excel es, tiene una estructura basada en columnas, que es todas las letras que veis aquí, el A, B, C, D, E, lo que se llaman columnas, ¿vale? Las columnas G, columna H, columna I, columna J y filas, que es la línea horizontal, que es los números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. No os preocupéis por el tamaño de las hojas, porque las hojas os podéis mover a derecha e izquierda y os puedo decir que prácticamente son infinitas. Bien, la última que podamos tener, les digo que podemos llegar a la Z, es decir, muchísimas, tanto en columnas y en filas. Pues creo que en este, que es el 2013, llegas a las 13.000 filas hacia abajo, ¿vale? Con lo cual nunca os preocupéis porque si tenemos que llegar o no llegamos o que no lo tengamos en pantalla, os podéis mover, acordaros, hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Con los diferentes zoom que tenemos aquí colocados en el Excel, ¿vale? Para ganar, veis, en profundidad a nivel de visual. Bien, como os comentaba, otra cosita que me imagino ya sabemos son el tema de las celdas, ¿vale? El Excel es como el juego de los barquitos realmente, ¿no? Se basa en escribir los datos en celdas. Cada celda está formada por la intersección de una columna y una fila, ¿vale? Esta intersección es el nombre de la celda, en este caso sería el K4, que en todo momento, por si acaso os perdéis en la navegación y no sé cuál es la celda en la que estoy, me cuesta encontrarla, bien, aquí tenéis, ¿vale?, el nombre de la celda en la cual estamos. Siempre, como veis, F18, si me muevo, D20, etcétera. O sea que el movimiento es relativamente sencillo. Bien, más cosillas. El Excel, como os digo, es como digamos una pequeña base de datos en las cuales podemos hacer cálculos referentes a las diferentes operaciones que queramos realizar. Digo, no os preocupéis por los cálculos, porque os pondré las fórmulas, o las pondré siempre escritas. Aquí no se trata de dar una clase de matemáticas, sino de que sepamos manejar un poquito los cálculos y cómo realizarlos, simplemente. Bien. Como veis, en la parte de arriba, el menú, aquí tenemos un menú que es exactamente el mismo, excepto estas dos cositas de ajustar y combinar, que ahora lo veremos. Lo demás son menús exactamente iguales que teníamos en PowerPoint y que teníamos en el Word, que son los que hemos visto. Con lo cual, siempre si nosotros queremos poner una negrita, es tan sencillo como seleccionamos y ponemos en negrita, y veis cómo automáticamente el producto en negrita. La ventaja que tiene el Excel también es que si yo quiero modificar algo, una línea o una fila, podemos hacer una selección de varios componentes a la vez, simplemente pinchando en el primero,
manteniéndolo pulsado y arrastraríamos y tenemos una selección. Y sobre esta selección podemos aplicar el formato que queramos, que se ve en todo. Por ejemplo, si yo le pongo negrita y lo quiero centrar, veis como automáticamente todo lo que forma parte de mi selección, ¿vale?, se considera, o sea, hemos hecho la operación sobre todo. Hay dos cosas diferentes, por decirlo, interesantes, que yo siempre utilizo. Uno, que son los bordes, que normalmente no se han utilizado nunca, ¿vale? Es esta pestañita, veis todos los bordes que tenemos. Y el porqué de los bordes, porque estas líneas que veis, ¿vale?, son simplemente a nivel visual. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vosotros hagáis, ¿vale?, se queda impreso. Por ejemplo, por una impresión se va a quedar, como veis, con un fondo completamente blanco, ¿vale? Estas líneas de cuadrícula que vemos aquí son solamente, como os digo, objeto visual. Con lo cual, ¿qué hacemos nosotros para que nos interese de cara a una, bueno, pues un resalte, o si lo imprimimos para que queden delimitados bien los productos? Es utilizar los bordes. Y los bordes, yo el consejo que os doy es que cogemos todo lo que queremos que vaya encuadrado con bordes y elegimos la opción de todos los bordes. Otros, al dar aquí todos los bordes, como veis ahora hay un pequeño resalte. Incluso ahora ya, si quitamos nuestra línea de cuadrícula, como veis todo tiene un fondo blanco excepto los bordes que nosotros hemos puesto. Más cositas. Como veis, la utilización de los colores en el Excel. Utilizar colores, sobre todo para ganar, para darle énfasis a vuestra hoja. ¿Y a qué le damos colores? Pues tampoco nos perdamos mucho en dar colores, que no es objeto del Excel, ¿no? Pero si, por ejemplo, tenemos un título, ¿vale?, pues no está de más ese título resaltarlo y le podemos dar un color de fondo, ¿vale? Como veis, cómo hacemos un resalte importante e interesante de cara a la lectura. El color el que queráis, utilizar colores lo más pastel que podáis, pero bueno, el que queráis. Y veis cómo nuestra hoja poco a poco va ganándole va quedando mejor, ¿vale? Más cositas que podemos hacer, por ejemplo, las alineaciones, ¿veis? No está de más tampoco nunca, ¿vale?, que vamos a trabajar con el centrado y así colocamos todos nuestros datos, los colocamos de una forma centrada, ¿vale? Más cosas, la introducción de los datos. A nivel de texto no pasa nada, pero números, por favor, jamás utilicéis, ¿vale?, la introducción de un número. Si en este caso, imaginar que esto, el precio, si fueran euros, no se introduce 40 y el euro, ¿vale? No, simplemente ponemos el número, ponemos 40, ya le pondremos luego tranquilamente los formatos, etcétera, ¿vale? Al igual que si tengo un 4000, yo no pongo 4.1000, ¿vale?, que me lo puede recoger, pero perdemos mucho tiempo, ¿vale? Escribir sin símbolos monetarios, sin separadores de milos. Lo único que sí tenemos que poner es referente a los decimales. Los decimales sí que es necesario escribirlos con la coma, ¿vale? El resto, escribir números tranquilamente. Toda esta hoja, si la tenéis que escribir, escribirla literal, como está escrita aquí. No os preocupéis por que si el 4000 no tiene el punto, yo lo quiero más bonito. No os preocupéis, porque ahora veremos cómo lo ejecutamos, ese tipo de cositas. Veis, habéis visto los bordes. Más cositas, el ajustar y el combinar. Bien, esto lo que se trata es de que en una sola celda, y os comento el motivo, veis que aquí pone licorería, la fuente de la cristalina, y se lee, es perfectamente legible. Pero ¿qué pasa si yo en la celda B1 escribiera algo? Por ejemplo, un número, ¿vale? Escribo un número y veis que la sensación es que el texto se me ha borrado. El texto no se ha borrado, sigue estando aquí, ¿no? Sigue estando, como veis, está bien escrito, pero no es visible. ¿Por qué? Porque hemos rellenado la celda continua. Con lo cual, para evitarnos esto, ¿vale?, lo que hacemos es utilizar varias celdas como si fuera una sola. ¿Bien? Que eso es lo que se llama el combinar y centrar. Vais a ver el efecto inmediatamente y nos vamos a dar cuenta de lo que significa. Imaginar que yo quiero que todo este de licorería me quede centrado, es decir, utilizar desde la A hasta la I, ¿vale?, para poner ese texto. Pues bien, lo que hago es seleccionamos, le damos a combinar y el efecto que obtenemos es esta colocación, como veis,
¿vale?, de nuestro texto, ocupando varias columnas, pero una única celda. Bien. Lo mismo podemos hacerlo, pero en altura, es decir, veis como este ocupa un ancho importante, ¿vale? Si lo menguamos un poquitín, lo que queremos es que nos ocupe solamente un ancho, lo que hacemos es ajustar. Seleccionamos la celda, le damos a ajustar, ¿vale? Y el efecto que observamos es, como veis, la colocación en varias filas. Otra cosa nueva también que tiene el Excel es la alineación vertical, que son estas partes de aquí. Como veis, si no os gusta aquí, vale, pues le podemos, veis, colocarlo en su colocación habitual. Y por supuesto, ya, si queréis, le podemos poner, vale, pues como veis, podemos trabajar con las cositas, además que ya hemos visto en los diferentes programas que hemos visto del PowerPoint o del Word, ¿vale? Las herramientas de formato. Bien, otra cosa que el Excel es que hay que tener en cuenta con el Excel es lo que os comentaba antes del tema de los formatos, es decir, si quiero que aparezca un euro, que aparezca en formato de miles, es decir, la colocación, que es una fecha, etcétera, ¿vale? Y esto lo hacemos desde esta parte de aquí. Bien, aquí desplegamos y como veis habrá diferentes, ¿vale?, tipos de formatos: fecha, contabilidad, moneda, número, etcétera. Y la forma de trabajar es muy sencilla, es decir, es elegir, por ejemplo, vamos a ver, 40, estos son precios, con lo cual a mí me gusta que aparezca el símbolo del euro, pues sería poner un formato, ¿vale? Y lo que elegimos es el formato de euro o moneda, en este caso, que tenemos un euro. Elegimos moneda y como veis automáticamente se me queda reflejado ya en este formato. ¿Cuál es la ventaja que tiene el Excel? Que no hay que hacerlo de una en una, sino que, como comentábamos antes, puede elegir todo el rango, y ahora a este rango sí que le digo que me trabaje con moneda, con lo cual veis que todo el rango se me ha colocado de esta forma. Podemos hacer lo mismo con el precio. Imaginaros, eso es un número, ¿vale? Este número, este formato, como veis, no me vale, me queda muy feo. ¿Qué hacemos? Nos vamos al final del todo, donde pone formatos de número, y aquí en este menú que me sale tengo un número en los cuales le puedo poner separador de miles, y si quiero o no quiero decimales. Imaginar, bueno, como son precio por paquete, bueno, pues le vamos a poner que tenga 2 decimales. Bien, aceptamos. Como veis, todos los números se han colocado de la misma forma. ¿Qué más cositas? En vez de elegir una sola columna, si veis que tengo precio, puedo coger todo el rango, todas las columnas que yo quiera, y a dar a aplicar el formato directamente, no solamente sobre una columna, sino sobre todo el rango que estamos cogiendo, de tal forma que, como veis, se queda todo bien con el formato que nosotros estamos deseando. También deciros que el formato es interesante, es importante, sobre todo cuando tengáis unidades, poner los miles, ¿vale? Pero no os preocupéis con respecto a los cálculos, a las operaciones, porque es independiente que aparezcan símbolos o no. El Excel va a recoger siempre el número, nunca entenderá que este símbolo forma o no forma parte de la operación, siempre entenderá como si fueran números. Aquí, si tengo que sumar 800 más 40, pues serán 800 más 40, no 800 más 40 euros, ¿vale? Y esa es la forma en que el Excel tiene de trabajar. Vale, pues siguiendo, más cositas para que tengáis una hoja en toda su, bueno, para colocarla como os guste realmente. Mira, el tema de los anchos de columna, ¿vale? Para poder manejar, es decir, imaginar que yo escribo un texto, por ejemplo, aquí, si yo escribo el anís, pero pongo anís con gas de... Es decir, escribimos más texto, como vemos, no es visible todo el texto por el ancho que tengo de la columna. Bien, esto es muy sencillo manejar. Simplemente si os colocáis en la intersección entre la A y la B, veis que aparece el cursor como se pone como una cruz. Una vez que tengamos la cruz podemos estirar, ¿vale? Y así vamos ganando con los anchos de columna. Igual que lo ampliamos, lo podemos quitar, ¿vale? Y colocarlo del ancho que os apetezca o que os guste, ¿vale?
Luego para modificar, por supuesto, si queréis modificar, tan sencillo como colocarse y borráis, o bien aquí borramos, vale, todo el contenido, y así vamos modificando o escribiendo el contenido que queráis. Os acordaros los anchos, veis cómo cambia el cursor, y los altos, que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Más el insertar, ¿vale? Vamos a suponer que queremos insertar, es decir, entre la trefa y la columna nosotros queremos poner un espacio en blanco, ¿vale? Por ejemplo, queremos poner más datos sobre referente a los productos. Bien, eso dos formas, creo que vamos a hacerlo desde aquí, y lo que hacemos es, como veis, insertar, ¿y qué queremos insertar? Filas. Es decir, una fila que es una línea horizontal. Le apretamos y veis como el resultado que se nos ha insertado una nueva fila. Si queremos dos, podemos hacer el mismo proceso y así vais insertando tantas filas como queráis. Y lo mismo para suprimir. Es decir, si nosotros queremos borrar una fila, pues tenemos otro menú de eliminar y eliminamos filas de hoja. Y en fin, eliminamos. Lo mismo nos pasa con las columnas. Vamos a suponer que aquí queremos insertar una columna. Se me ha olvidado un dato que quiero poner. Me voy a insertar y ahora son columnas de hoja e insertamos una columna. ¿Que queremos otra columna? Pues insertamos otra columna y así veis cómo vamos insertando tantas columnas como necesitéis. Lo mismo nos pasa si queremos eliminar columnas de hoja, ¿vale? Esta columna la vamos a dejar porque vamos a introducir un nuevo dato, ¿vale? Que va a ser un campo de fecha. Vamos a poner en mayúsculas, ¿vale? Fecha. Y aquí introduciremos las fechas pertinentes. Esto sí es interesante, saber por si pasa. Las fechas las escribimos literal, o sea, es decir, si esto es del 01, ¿vale? Del 01 del año 20, veis, 01/01/20, no hace falta poner los 4 dígitos del año, veis el formato que yo reconozco, ¿vale? Es el formato de fecha. Y así iríamos sucesivamente escribiendo las fechas pertinentes de entrada. Si os tengo que hacer una observación, por si queréis conocimiento, ¿vale? Las fechas hacen siempre referencia a un número, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo aquí el número 1, para que entendáis, la fecha 1 en informática es el 1 de enero de 1900. Es decir, si yo pongo el 1 y le pongo, ahora me voy aquí a nuestra escañita de formato y le digo que es una fecha, veis cómo se me ha convertido el 1 del 1 de 1900. Pues del día del 1 de enero de 1900 hasta el día de hoy serán el número de días que han transcurrido desde, por decirlo de alguna forma, desde el nacimiento de la informática, ¿vale? En este caso, vale, la idea es que sepáis, ¿vale? Sepáis realmente, por ejemplo, veis que este 1 de enero de 1920 es el 43.831. Si yo pongo 43.831 y relleno con este tipo de datos, 43.832 y así sucesivamente, si ya a le marco todo, quiero que sea en un formato de fecha, veis cómo nos aparecen las diferentes fechas que tenemos, ¿vale? Esto iríamos rellenándolo, ya lo rellenaremos luego tranquilamente o directamente, como vamos a ver cómo podemos rellenar de forma automática y sucesivamente los campos. Vale. Otra cosita interesante para el Excel, que son lo que se llama las series, es decir, el autorrelleno. Bien, imaginar que nosotros trabajamos con los días de la semana. Tengo aquí un lunes y quiero poner en la columna, quiero poner lunes, martes y así sucesivamente, miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo puedo poner, o el Excel me da la oportunidad de hacer lo que se llama un autorrelleno, que es poniendo solamente el primer día, me coloco en el ángulo inferior derecho, mirad cómo el cursor me va a cambiar, y en el momento que me cambia, esto hacerlo con un poquito de precaución al principio, cuando veréis que me cambia, que se me pone esa cruz negra, eso significa que ya puedo pinchar, mantengo pulsado, y si arrastro hacia abajo,
veis cómo me va generando hasta donde yo quiera, y veis cómo me rellena automáticamente los días de la semana. Lo podemos hacer exactamente igual con los días del mes. Tengo enero, me coloco aquí hasta que me aparezca el aspa este negra. Una vez que lo tengo, arrastro y el resultado es una lista completa, ¿vale?, sobre los meses del año. ¿Bien? Más cosas que podemos rellenar es una serie numérica, ¿vale? Es decir, una serie del 1 al 10, por ejemplo, que yo en vez de tener que poner el 3, el 4, el 5, ¿vale?, lo que intento es que me lo rellene de forma automática. Entonces aquí hay una pequeña diferencia, y es que los números necesito poner los dos primeros para que el Excel entienda cuál es el intervalo que hay entre uno y otro. Una vez que tengo los dos primeros, los selecciono, vuelvo a buscar mi aspa negra, skip, y veis cómo hago una serie completa del 1 hasta el 11. Bueno, me ha pasado. Estos son series de 1 en 1, pero imaginar que quiero series de 5 en 5. Pues si es de 5 en 5, pues el 1, luego sería el 6, ¿vale? Porque estoy incrementando 5. Con esos dos números yo ya puedo crear mi serie basada en ese intervalo de 5 en 5. Y veis cómo son 5, 16, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que se llama el autorrelleno, con las fechas, ya aprovechando que tengo una aquí. Bien, si yo estiro hacia abajo, veis como tengo un relleno del 1, del 2, del 3, pum, 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 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero poner, imaginaros, cada 7 días? Pues bueno, yo tengo que poner, el primer día es el 1, pero claro, el segundo día, si tengo que incorporar 7, pues será el 8. ¿Vale? Ya tengo aquí mi intervalo de fechas con intervalo de 7 días. Cojo las dos y ahora ya mi intervalo, como veis, es del 8 al 15, 22, pam, pam. Es decir, hemos hecho una serie de forma automática que nos permite el autorrelleno, como veis, de una forma muchísimo más rápida. Vale, pues más cosas en esta primera introducción para manejo del Excel. El borrar. Bien, si queremos borrar, es tan sencillo. Bueno, pues como queréis, esto sería con la tecla de suprimir, etcétera, y como veis borramos absolutamente todo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta está la forma de borrar el contenido, pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, aquí borramos el contenido? Si le damos a la tecla de suprimir, hemos borrado el contenido, pero como veis el formato se nos queda, ¿vale? Entonces tendríamos que ir seleccionándolo todo, cambiándole el formato, etcétera, etcétera, que es un pequeño rollo, ¿vale? Volvemos atrás para colocarlo. Entonces el Excel tiene unas herramientas muy interesantes cuando queramos borrar este tipo de texto, etcétera, que es con la tecla de borrar, ¿vale? Si lo estiramos, veis que puedo borrar todo, en el cual voy a ir haciéndolo y luego volveré atrás para ponerlo como estaba. Si yo borro todo, esta es la tecla que me borra absolutamente todo. Es decir, veis como la selección que tenía me ha desaparecido, tanto el contenido como el formato, ¿vale? Volvemos atrás. Si yo quiero borrar solamente el formato, es decir, el formato, el color, el negrita, etcétera, veis como el efecto que produce, ¿cuál es? Hemos quitado todos los efectos que teníamos de formato en estas celdas. Más que podemos borrar el contenido, es lo mismo, que ahora solamente borraríamos el contenido, que es lo que me hace la tecla de suprimir, manteniendo el formato que tenemos, ¿vale? Y luego ya los comentarios de los hipervínculos, que nosotros tampoco lo vamos a ver en este caso. Como veis, ¿vale? Tener en cuenta esta teclita de borrar, ¿vale? Sobre todo con estas tres primeras de cara a el borrado de datos que tengamos con el Excel. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Con esta, que ya os digo, es el Excel, vamos a verlo, pero no os preocupéis, no vamos a aprender matemáticas, se van a dar todas las operaciones que hagamos, de verdad, o las pondré escritas, para que simplemente lo que intentamos es saber manejar o realizar cálculos en el Excel, ¿vale? Acordaros que de momento esto es muy sencillo, son los formatos, utilizar los bordes, utilizar colores, ¿vale? Las alineaciones, el formato de los números que tengamos, ¿vale? Como veis es interesante, ¿vale? E importante que lo pongáis. Y hemos visto cómo podemos insertar, cómo podemos eliminar o cómo podemos borrar contenidos, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí, como os decía, aquí lo dejamos por ahí. Muchísimas gracias
Y bueno, pues como al principio, ¿vale? Que os deseo muchísima salud ante todo, ¿vale? Y nos vemos ya en el próximo vídeo para los centros culturales. Muchísimas gracias a todas.